Sano Hoy con la señora Mirta Legrand, la licenciada Graciela Ocaña, ex ministra de Salud de la Nación. El senador Santiago Nardelli, senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. El señor Facundo Pastor, periodista, conductor. El señor Gustavo Carabajal, periodista. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Viene por primera vez, senador, nunca había estado. Sí, no, es la primera vez que vengo, Mirta. Gracias por la invitación. Bueno, al contrario, para mí es un honor. Virgen de la Legrand era. Bueno, cuenten todo lo que sepan, porque aquí hay mucho material. Ministra, le agradezco mucho que haya venido. Ex ministra. Ha estado en todos los programas, bueno, la han solicitado muchísimo. No, tenía un compromiso con su producción porque me había invitado y realmente siempre me da gusto estar en su programa. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho. ¿Cómo ha trabajado usted, Sí, ahora, bueno, me parece muy importante resaltar que toda esta investigación, nosotros iniciamos en el 2007 parte de estas denuncias, luego también el Instituto Nacional de Medicamentos, que depende del ATMAT y del Ministerio de Salud de la Nación, inició también una parte de estas denuncias. Nosotros lo que hemos dado es un impulso, porque realmente lo que se ve es que de las más de 400 denuncias que en los últimos años se hicieron sobre medicamentos adulterados, fundamentalmente que surgen del trabajo que hace el INAME en las pesquisas que habitualmente realiza. Hay una cantidad de droguerías que se repiten, serán unas 10 droguerías que son las que siempre aparecen, y la verdad es que las causas que se denuncian en juzgados diferentes, por ahí no puede advertirse como una maniobra única, pero hay una maniobra única, porque si siempre están los mismos, son los mismos nombres, evidentemente nosotros lo que procuramos fue que se tomara esto así. Hay una fiscalía, que es la Fiscalía de Pompeya, que hace muchos años está trabajando, es la vieja fiscalía del doctor Quantín, que hizo una gran tarea en los 90 sobre esta temática, exactamente, y ahora siguen los dos fiscales que están a cargo, y bueno, nosotros le pedimos en su momento al Procurador General de la Nación, al doctor Rigui, que los apoye, porque a veces estas fiscalías temáticas no tienen estructura, y bueno, la verdad es que el doctor Rigui los apoyó, y me parece que también va a ser muy importante las pesquisas que ellos puedan hacer. Ahora han aparecido, yo he oído comentarios así de muchas personas que han tenido enfermos, familiares con enfermedades terminales algunos y otros, bueno, caso cáncer o SIDA, con tratamientos oncológicos, que piensan que sus familiares que han fallecido han sido por la mala adjudicación, ¿no?, de los medicamentos, ¿no?, que estaban en mal estado, eran truchos medicamentos en algunos casos adulterados, claro, ¿no? Porque esta organización que investigó Graciela tiene entre sus especialidades, o tenía entre sus especialidades, adulterar medicamentos. Vaya uno a saber qué le ponían adentro de algunas ampollas, ¿no? Claro. Por agua, por ejemplo, ¿no? Yo leí que una persona que no sé, lo leí en un diario, que había llegado a Estados Unidos, había traído aspirinas, y que en Estados Unidos le hacían efecto, las que tomaba aquí no. Entonces, uno no es marca aspirina. Pero entonces uno piensa, bueno, también lo que tomás prácticamente a diario todo el mundo pueden estar adulterados. ¿Qué pasa con los laboratorios? Por eso están envenenando a los argentinos. No, pero Mirta, mire, es muy importante que los medicamentos, usted se acuerda que en los 90 el doctor Cavallo había habilitado a que los medicamentos no se vendieran en farmacias. Y eso me parece que facilita, porque siempre en una farmacia hay un profesional que se hace responsable. Exactamente, mire, el doctor Ollarvide hace
un mes, yo todavía estaba en el ministerio, un poco más, debe ser 3 meses, fue a un kiosco, a partir de una denuncia que también hizo el Ministerio de Salud de la Nación, y se encontró con una red que, ¿usted se acuerda de la vieja crotoxina y Sí, todo cómo esto? no, sí, bueno, sí. En ese No, lugar... la del ferro, ¿cómo se llamaba el ferro? Yectafer. Yectafer. Bueno, ahí Murió murieron. gente, ¿eh? Sí, embarazadas murieron. Dos embarazadas recuerdo. Eso Sí, recuerdo. sí, así es. Yectafer. Yectafer. Era Y para alguna casos de... anemia muy Sí, fuerte, ¿no? y para Anemia embarazadas avanzada, también. Para embarazadas, sí. Recuerdo un caso en Carmen de Patagones, yo soy de Bahía Blanca, Mirta. Y Es de ahí- Bahía Blanca usted, ¿no? Sí. Sí, sí. Y ahí falleció una chica embarazada por la aplicación del Yectafer. Y la se verdad. inyectaba, El suministro claro. de hierro para... Claro, sí, Exacto, sí. Suministro de complemento, hierro. ¿no? Que también Para fue- anémicas, para la anemia. Sí, y fue muy difícil de ver porque la verdad que la comercialización a veces tapa un poco Sí. el origen verdadero de dónde se produjo la Pero qué falsificación o la son adulteración. asesinos, son vulgares. ¿No te parece, Gustavo? Hay que ver cómo lo va a caracterizar la justicia. Esto aparece como un crimen de lesa humanidad porque hay homicidios, o también hay que ver cómo la justicia va a calificar esto, porque también la justicia y el código, no nos olvidemos que la Eso es ley importante. está favoreciendo a que empresarios sin ningún tipo de escrúpulos hagan este tipo de negociados que ponen en riesgo la vida de la gente. Porque el código en la Argentina, las leyes, Mirta, lo sabemos todos, favorecen únicamente a los ladrones de gallinas y no a los que cometen delitos de guante blanco o a este tipo de empresarios inescrupulosos. Así que hay que ver si lo pueden calificar como homicidio o como adulteración de medicamentos. Igualmente Pero si se ha muerto la gente. lo que ¿Es pasa es que va a ser homicidio? muy... Imagínese, Mirta, ahora difícil viene, de probar. va a ser muy Es difícil de difícil probar de- porque tiene que de ahora probarlo como homicidio, someter a todas las familias de la gente que murió a hacerle una autopsia y comprobar efectivamente si esa persona que estaba enferma de cáncer murió por haber consumido... O por el proceso de- o por el claro, proceso de la de la enfermedad. enfermedad. Igualmente, esto éticamente es un delito de lesa humanidad. Hay que ver si judicialmente lo pueden probar. Claro. Y lo que es una locura pensar es que todo esto sucede con el amparo del Estado, ¿no? Sí, Con el sí. amparo, o con los filtros que siempre hay digamos, sí. de diferentes organismos, de dependencias, porque ahí es donde está Eso le iba a eventualmente preguntar el negocio. Y lo que yo realmente celebro, yo no tengo nada contra Zanola, nada personal, no lo conozco, alguna vez creo que lo habré entrevistado, pero yo celebro que esto que está sucediendo con los medicamentos nos permita discutir y debatir sobre el rol del sindicalismo en la Argentina y sobre cómo los sindicalistas o qué hacen los sindicalistas en Argentina, ¿no? Yo creo que a partir de el caso Zanola va a ser, porque aparte hay otros sindicalistas involucrados. Bueno, la ex ministra Ocaña lo enfrentó a Moyano, ¿no? Sí, que tampoco es un enfrentamiento personal, Mirta, porque yo la Bueno, verdad pero es usted que... lo denunció. Pero ¿Y no, el no, gobierno no no es subestimó sus personal, denuncias? digamos, sino es básicamente porque... A mí lo que pasa es que hay que Usted terminar denunció. con estas Usted denunció y le mafias. echaron. Usted denunció y le Yo echaron. renuncié, Mirta, pero yo creo que hay que terminar con estas mafias, porque usted Usted es sabe muy- que muy cauta. algunas de las personas que están involucradas en estos hechos, en los 90 hacían negocios también, en este caso vendiendo leche adulterada, Ah, sí, sí. en el caso de la leche de Vico, que todos recordamos, Sí, sí. y bueno, la causa prescribió, este señor No, pero quedó digo, sin ningún tipo Graciela, de los castigo. Néstor Lorenzo existen Exactamente, porque el Estado o porque el sistema, ¿no? Para no decir el Exacto. gobierno, Sí, porque el sí. Estado o este sistema... El que modelo. el modelo. Digamos El el gobierno, modelo. porque no, El sabemos gobierno, que sí, Lorenzo lógicamente. fue aportante a la campaña, Sí, forma indirecta, pero ¿sabes aportó qué? $1 millón de pesos. Discúlpame, Gustavo, pero yo creo también decirte que en los 90 seguramente era el primer menemista. Entonces, lo que hay que terminar es con estos empresarios que a través de los contactos políticos y sindicales, con sobornos y mediante el anonimato, porque como Lorenzo, si yo no lo hubiese señalado, la verdad que nadie lo conocía a Lorenzo. Entonces, yo creo que hay que terminar con esa metodología, porque a algunos gobiernos o a algunos partidos les puede ser funcionales en un momento. Ahora, yo te puedo asegurar que es disfuncional para todos los argentinos y fundamentalmente también para la política o para los que entendemos ¿Pero en qué favorece que la a un gobierno política... tener estos y bueno, delincuentes? algunos pueden pensar, ¿En porque qué? evidentemente... El aporte por la plata. el aporte
a la 1.100 a la millones de campaña. el aporte a la campaña y 1.100 el millones de aporte pesos. individual también, porque estos son los empresarios algunos inescrupulosos que que van te permiten, prendidos también, claro, estos son los claro. empresarios inescrupulosos que te permiten quedarte Claro. con plata en el bolsillo. Y vale la aclaración también, que recién estábamos conversando un poco fuera del Afuera. aire, vale la aclaración de que acá estamos no solamente hablando de un negocio, sino de que matan gente. Matan gente. Sí, más allá de Yo los dije, es un medicamentos genocidio. alterados. Mire, es un genocidio esto. Es un genocidio lo que han hecho. Pero esperemos que pare esto, ¿no? Sí, pero mire, Mirta, ahí lo que decía Facundo es importante de hacer una distinción entre gobierno y Estado, que me parece que no es menor. A veces se confunde en la comunicación y a veces lo confunde el propio gobierno también. Pero me parece que esto es una corrupción estructural. Cuando uno muchas veces habla de la corrupción estructural, Sí. yo le puedo asegurar que a esta gente no le importaba qué gobierno estuviese, porque la verdad que para ellos las elecciones deben ser una contingencia, porque han sobrevivido a todas las Eso es circunstancias cierto. políticas de este país y a todas las crisis económicas de este país. Entonces, uno ve que esto no es una red de empresarios, esto es una corrupción atada a desde los eslabones más chicos del Estado, que eran los que le avisaban a Lorenzo cuando le iban a inspeccionar las Pero no había quien droguerías. los denunciara. Sí, sí, la licenciada lo ¿Por qué denunció. hacía la vista gorda? Pero ¿se acuerda usted también, Mirta, que en ese momento una misma persona de la custodia de Graciela amenazaba a los inspectores del ministerio que iban? Es muy difícil cuando la corrupción está enquistada en el Estado. Entonces me parece importante que esto tome luz, que la mirada empiece a dar sus efectos. Y yo hay una frase que siempre digo, el día que se encuentre la caja política, bueno, si se encuentra la caja política, acá se pagan todos los males. Esto Lo va que a pasa, patrimonios, senador, que la esto caja va a política es patrimonios esta. individuales. Esta es la caja política. Pero Se va a la- patrimonios individuales. También La política es gobierno, otra sí. cosa. El La gobierno política no es otra quiso cosa. indagar porque era un año electoral, también no nos engañemos. No le convenía. Sí, pero el gobierno lo indagó. pero Mirta, estas denuncias fueron hechas cuando Graciela estaba al frente del gobierno. Y me parece que eso es valorable también, porque a veces uno se planta como en una posición quizá binaria, a favor o en contra. Pero yo veo que se pudo avanzar y hoy estamos teniendo los resultados, por supuesto, de la investigación judicial, que durante mucho tiempo tomó escuchas y tomó los datos de No esto. va Ahora, nadie preso. Pero mire, Nadie Mirta, va lo más preso. grave es que en esas escuchas surge que una persona que salió, lo escuché en este canal el domingo en Tres Poderes, que era Brito, que decía que cuando Sí. se fuera Ocaña iban a hacer negocios nuevamente en la superintendencia. Eso es gravísimo, eso le demuestra que es estructural ¿Y los que ellos a lo controles? ¿Qué sumo se pasa esconden. con los controles? Ahora, vamos a hablar un momentito. Seguimos nuestro curso de nuestra cosa cotidiana, ¿eh? Si quieren ponerse, si no, como digo todos los días, es optativo, ¿eh? El que no quiere ponerse un poquito de alcohol con gel. Es muy puede- bueno, hay que lavarse las manos Sí, o si no señora, con... Sí, señora, así es. Porque, bueno, la cosa se ha aplacado, pero no se ha ido del todo, ¿eh? Pero aparte Vivimos de la- modas, ¿no? la- Vivimos de modas. Sí, vivimos Pero, tal cual. pero el tema es que, digamos, estas son las viejas costumbres. A nosotros siempre, Ah, se cuando lavaron íbamos las a la manos. mesa... Chicos, se lavaron las manos, a lavarse las manos. Y esas son las cosas que a veces perdemos, pero que hace a la higiene personal Seguro, y que son sí, las buenas sí, prácticas. sí. Vamos a ver qué comemos hoy. Buenas tardes, Hernán. Lo hemos hecho esperar un poquito, disculpe. Empezamos en el fragor de la lucha, como digo yo. A ver qué comemos, por De favor. entrada, brochette de pollo con panceta, hongos y papines del norte, con una salsa de chimichurri casero. De principal hay salmón rosado con puré de olivas negras y zucchinis rellenos. Y de postre, mousse de licor dulce de leche. Pero muchísimas Que lo gracias, disfruten. riquísimo, Hernán. Muchas gracias. El menú fue preparado, pueden empezar, ¿eh? El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guion Bianchi. Nuestro chef se llama Hernán. Pero lo que yo decía que yo recuerdo cuando hizo la denuncia a usted, hay mucha gente que la acusa a usted, no sé cómo llamarla, licenciada, la voy a Graciela. llamar, licenciada. La acusan de no haberse ocupado suficientemente de la gripe, de la pandemia que sufrió nuestro país, que sufrió el mundo, ¿no? Bueno, Pero yo yo la le- recuerdo a usted en televisión. Lo Sí. que pasa es que no le llevaban el apunte, no prestaban atención. Yo la recuerdo a usted saliendo al aire. Sí, lo que pasa es que había como otras miradas de distintos Tenía sectores las elecciones ahí nomás. que ¿eh? decían que la gripe se cuidaba sola, se curaba sola, que bueno, que no era importante. Nosotros habíamos sugerido una serie de medidas, entre las cuales estaba el cierre de escuelas Sí. anticipadamente, y bueno, usted sabe que como la pandemia está arreglada por un decreto que justamente regula todos los aspectos de esto, porque como es un hecho que afecta no solamente a la salud, sino la economía y otros ámbitos, que está coordinado por el jefe de gabinete. Entonces nosotros elevamos ahí, esto es público, digamos, basta buscar los diarios, donde
todas estas cuestiones se planteaban y muchos decían que no hacía falta, que no eran medidas efectivas, que no era grave. Bueno, había distintas miradas. La verdad es que la mirada no era mía, sino es la mirada del Ministerio de Salud, con muchos de los expertos. Acá hubo muchos expertos que ustedes también acompañaron en la mesa. Pero la voz del pueblo, como dice Vox Populi, Vox Dei, voz del pueblo, voz de Dios, dice que el gobierno no se ocupó, que lo disimuló, que lo tapó porque había tenían elecciones. Una mirada distinta y bueno, que insisto, no era la mirada de Graciela Ocaña, sino era de los equipos técnicos que trabajaban en el Ministerio de Salud. ¿Y usted por qué renunció al día siguiente? En ese sentido, yo preferí dar un paso al costado porque obviamente yo cuando trabajo quiero estar rodeado de la gente que confío. Entonces, si la presidenta o el jefe de gabinete en ese momento no confiaba en los criterios que tenía la ministra de Salud, bueno, la que tenía que dar un paso al costado, por supuesto, era yo, porque la presidenta la eligió el pueblo argentino, yo misma la voté. Licenciada, ¿y todo esto usted lo hablaba con la señora presidenta? ¿Qué cosa? Todo lo de la gripa, el dengue, no nos olvidemos del dengue. Bueno, sí, yo, digamos, he informado. Los medicamentos, la mafia de los medicamentos, la adulteración. Pero la verdad es que tampoco quisiera hablar de ese tema. Bueno, está bien. Yo la vi en otro programa que dijo lo mismo. Yo creí que aquí lo iba a hablar. Dije, no, yo la voy a convencer. En este nos va a decir que... Yo lo que hice fue tomar todas las medidas. Está todo asentado, está todo documentado y por supuesto, digamos, preferí dar un paso al costado. Y ¿Había que suspender las elecciones? Siguiera... Mira, es un tema que nunca se planteó, lo que sí se planteaba era el cierre preventivo de escuelas, la propuesta, y que creo que si se fijan en los diarios de ese momento, las crónicas lo tenía, que era la propuesta del Ministerio de Salud, fue discutida en una amplia reunión coordinada por el jefe de gabinete y se tomó las posturas, donde participaron incluso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, y las posturas generales fueron de que no había que cerrarse. ¿Pero para usted? Para nosotros sí, por eso propusimos ¿Para usted esa alternativa? ¿Era lo mejor suspender las elecciones? Había que cerrar las escuelas y tomar una serie de medidas previas. Yo opino que sí que debieran haber suspendido. Hubieron 400 y pico de muertos, han habido hasta el momento. Graciela, ¿usted quedó desilusionada con su participación en el gobierno, con su paso? Entendemos la palabra desilusión, ¿no? Yo trabajé con mucha libertad y lo he dicho aquí en el programa con Mirta y cuando muchas veces ustedes me entrevistaron, con el PAMI. Allí había una voluntad política de llevar adelante una transformación. También era un momento político distinto, digamos. La construcción era de la transversalidad, de un movimiento político Pero con el PAMI a usted le elogiaron mucho cuando fue director. O sea, la orden política cuando usted estuvo en el PAMI era que arrase con toda la corrupción. En realidad yo nunca tuve otra orden política, pero más allá de eso lo que sí tuve fue el acompañamiento. O sea, nadie me llamó a mí cuando saqué o puse. Tampoco aquí me llamaron, pero la verdad es que no tuve el mismo acompañamiento. ¿Y no fue la misma libertad en el Ministerio de Salud? Yo la libertad, porque también hay que entender esto, la libertad la tiene cada funcionario, o sea, cada funcionario tiene que hacer lo que debe hacer. Yo hice lo que debía hacer. Muy discreta, pero no demos vuelta al asunto. A usted la echaron, la sacaron, la despidieron porque investigaba demasiado, no convenía. Mire, Mirta, yo quiero cambiar los procesos y los procedimientos, como hicimos en el PAMI. Y lo que me gustaría es que se cambien los procedimientos en salud, porque a mí me asusta algo, que mañana otro Lorenzo o el mismo Lorenzo aparezca dentro de 10 años y estemos aquí discutiendo o hablando. ¿Pero usted le cabe alguna duda que como están las cosas no va a aparecer? Bueno, si se cambian yo he trabajado mucho para cambiar los procedimientos. Y ustedes saben que muchas de las personas, y a mí me costó mucho en lo personal, digamos, Santiago me acompañó los 2 primeros años de mi gestión en el PAMI, donde él mismo sufrió amenazas que salían de la CGT, digamos, y esto está acreditado, un teléfono de la CGT, de un despacho vinculado a Barrio Nuevo, digamos, esto... Nosotros lo sufrimos en carne propia. Bueno, encima hicimos las denuncias. Encima no disimulan. Porque el detalle no es menor, que te amenacen desde adentro de la CGT. O que, por ejemplo, haya una causa de amenazas y que esté involucrado un personal de Policía Federal de la custodia de Graciela. Habla de que en la Argentina todavía hay gente que se cree realmente impune, de que nada va a suceder, porque como mínimo andate a un locutorio de la esquina y no uses el teléfono de la CGT. Pero Facundo,
salgamos de este tema y vayamos, por ejemplo, al tema de Clarín. ¿Quién mandó los 200 inspectores? ¿Quién mandó? ¿La CIDE, el gobierno, la FIP, Echegaray, Kirchner? ¿Quién los mandó? ¿Aníbal Fernández? ¿Usted qué opina, senador? Mire, Mirta, ahí me parece que el propio gobierno no ha definido la cuestión porque va a tener ¿O que los investigar. autoconvocó Clarín, como dijo el ministro Aníbal Fernández? No, yo creo que ahí van a tener que investigar y deslindar las responsabilidades porque hace a la propia gestión de gobierno, porque si hubo funcionarios infieles que aceptaron esa sugestiva maniobra, me parece que lo tiene que aclarar. El propio Clarín no, la oposición. Ellos acusan a la oposición, ¿no? Como una maniobra descalificadora, digamos. Me parece que ahí hay que ponerse... Sí, hay que mover 200 personas. Me parece que hay que ponerse al frente y que asuma la responsabilidad política de quien lo decidió. No nos vamos a quedar con esta intriga. Bueno, creo que tiene que declarar, ¿no? Aníbal, ¿no? Aníbal Fernández. Hay una denuncia contra él. Hay una denuncia. ¿Vos qué pensás? No, yo creo que fue alguien del gobierno y que Echegaray es Kirchner, está claramente puesto y lo mandaron, fue un claro apriete del gobierno, una clara... Pero mandó una carta enseguida Echegaray, desmintiendo. No son creíbles esas desmentidas. Ellos creo que no se imaginaban que esto iba a tener la repercusión que tuvo 200 por ahí. personas. Y si habla en el exterior la repercusión que ha tenido. Y en caso de que no hubiera sido alguien del gobierno y que hable de un soborno, es peligroso y llama la atención de que no pueden manejar a su propia gente. Entonces eso también es una alarma. A mí me parece que fue un claro apriete del gobierno por toda esta campaña. Es la guerra santa de Kirchner contra Clarín. Le ha sacado el fútbol y ahora le sigue. Es una batalla más en esta guerra santa de Kirchner. Fue al día siguiente una denuncia fuerte, ¿no? De Clarín. Que sobre el tema de la ONCA, de los subsidios que habían dado a una empresa que no... Sí, que estaba vinculada con gente del gobierno, ¿no? Exactamente. Gustavo, ¿y cuál es la trama secreta entre el asesinato de General Rodríguez y la venta de medicamentos? ¿Hay una trama secreta ahí? Y Mirta, como en un laberinto de espejos, las imágenes se repiten, los personajes se repiten, porque tenemos la figura de los drogueros. Los drogueros son los personajes los bolseros de medicamentos que se repiten. Lorenzo, bolsero de medicamentos, dueño de una droguería. Martín López Magallanes, otro bolsero de medicamentos. Entonces primero estaba... ¿Y Forza? Sebastián Forza. Marcelo Abasto, que no aparece todavía nombrado en ningún lado, pero va a aparecer. Un suicidio hubo, ¿se acuerdan? Ariel Vilán, que era la mano derecha, o era el colaborador. Sí. Se arrojó por el balcón, se tiró, ¿se acuerdan? De Magallanes. Sí. Entonces, ahí tenemos no solamente triple crimen y medicamentos adulterados o medicamentos robados, como hizo la denuncia la licenciada Ocaña, sino también tenemos la masacre del shopping de Martínez, porque Martín López Magallanes fue investigado y le allanaron la casa por su presunta vinculación con los asesinos de 2 narcos colombianos. Entonces acá tenemos primero esto, un negocio que estaba institucionalizado, como han denunciado ellos, que era el de los medicamentos robados y el pago de coimas a las obras sociales y la venta de troqueles, para cobrar dinero de los reintegros. Primero está eso estaba institucionalizado y está enquistado, es lo que hablaban recién de toda la corrupción que había metida en el Estado, en el gobierno. Después tenemos el triple crimen, los personajes son los mismos, Lorenzo, López Magallanes, Pérez Corradi, y después apareció un tercer negocio que fue el de la venta de efedrina, del que muchos de los drogueros quedaron afuera y otros quedaron adentro, ver Magallanes, ver Pérez Corradi, ver Había un Forza. Mexicano también, ¿no? El Negro López. El Negro López. Que es de la droguería Prefar. Nosotros lo conocemos muy bien. Itarcia, bueno. Está preso. Murió. Y López está preso en la causa, creo, del doctor López Vizcayar. Del doctor Fallonato Márquez. Porque usted sabe que a nosotros nos sorprendió. Nosotros en el 2004, a fin del 2004, denunciamos una maniobra en el PAMI, cambiamos toda la forma de comprar los medicamentos, que yo lo conté aquí en su programa, para medicamentos para la hemofilia, en donde había una gran estafa, donde a una persona le dieron más de 112 frascos de un medicamento bastante caro, que salía más de 11.000 pesos cada frasco. Aparecían 2 droguerías, una Romala, que es muy conocida por nosotros, por el señor Romano, que también, le han encontrado cuentas, etcétera, etcétera. Y
un señor, una droguería que era Prefar, que no sabíamos muy bien de quién era. Cuando empezamos a investigar, bueno, encontramos a este señor Alberto López, pero fundamentalmente lo que encontramos, y nos llamó mucho la atención, es que esta gente había comprado una droguería, Drofasa, que fue, luego con cambios de nombres, la que importó la mayor cantidad de la efedrina. Ahora, todas estas personas eran conocidas por todo el mundo, digamos. Y es increíble cómo pudieron hacer todas estas maniobras. Era la que importaba la efedrina, digamos, ¿no? Totalmente, Uno de que los encontraron mayores los containers en el puerto. Exactamente. Y otro tema importante, y todos ellos aparecen, esto es lo más indignante, aparecen con aportes a la campaña presidencial. Sí. Aún aquellos que no tienen suficiente dinero, ¿no? Y Forza estaba quebrado. Sí, estaba O sea, quebrado. evidentemente tenía un paraguas protector de área. Lo que es increíble es que 250.000. todo esto derivó en una causa, yo creo que el otro día lo hablábamos con Graciela, una causa por lavado de dinero. Es decir, que se lava dinero en la Argentina, se lava acá en la esquina, en todos lados se lava dinero en la Argentina. Ahora, a mí me parece que lo que queda claro con esta investigación es que se utiliza la campaña presidencial para lavar dinero. Porque es decir, como mecanismo eso es lo grave, para lavar eso es lo dinero. grave, claro. Porque, insisto con esto, el lavado de dinero está muy institucionalizado en Argentina, lava cualquiera. Absolutamente institucionalizado. O por lo menos, si entendemos el lavado de dinero por convertir plata negra, reingresarla en el sistema bancario, eso entendemos por lavado de dinero, lo hace mucha gente. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, con cheques, inventando compras que no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que se utilice una campaña presidencial como mecanismo, que alguien llame a otro y le diga, che, dame plata que la vamos a lavar en una campaña presidencial, no importa de quién sea. En este caso es de Cristina Fernández de Kirchner. Ya había sido cuestionada la campaña en su momento de Duhalde y Palito, creo que era la fórmula, ¿no? En donde también aparecía Alberto Fernández vinculado. Entonces, pero había un banquero importante. Sí, había un banquero... No puedo acordarme el nombre, pero vinculada al cártel de Juárez, etcétera, etcétera. Facundo, lo que pasa acá me parece que más allá de lo que vos decís, que en líneas generales es así, se utiliza cualquier mecanismo para lavar dinero. Acá lo que ocurrió es que, por lo que va surgiendo de la investigación que lleva adelante el juez Ollarvide, es que lo que hacía Lorenzo era pedirle plata, hasta por lo que declara Brito también, pedirle plata prestada a cualquiera, y él le agregaba en los cheques, y si uno mira la caligrafía de los cheques es muy parecida, le agregaba Frente para la Victoria y Ordenación. O sea, era una persona que tomaba dinero del sistema. ¿Por qué? Porque lo que ellos contaban era que era necesario acercarse a Néstor Lorenzo porque era quien manejaba y disponía los negocios de la seguridad social, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hubo una persona que se dedicó a esto, que me parece que es Néstor Lorenzo, y que mal le fue si pretendió con eso comprar impunidad, porque mire que todo lo que había sobrevivido Néstor Lorenzo hasta ser una persona pública, creo que recién ahora. Y la verdad que lamentablemente sobrevivió todo eso. Es el único que va a terminar preso, aparte, porque soltaron la mano. ¿Y quién manejaba toda esa plata, ese dinero, esas fortunas? Nosotros presentamos una denuncia sobre una cooperativa. Que usted... Capaccioli. El que recaudó la campaña, el responsable de la recaudación de la campaña era Héctor Capaccioli, sí. Lo van a llamar indagatorio. Lo van a llamar. Lo que le quería decir, Mirta, es que nosotros presentamos una denuncia sobre una cooperativa de crédito que tenemos entendido que la controlaba Néstor Lorenzo, que es la cooperativa Bernet, exactamente, y que nosotros entendemos que a partir de esa cooperativa de crédito surgieron la mayor parte de maniobras de, si se quiere, de ilusión del sistema. Lo que sí queremos saber es la ruta del dinero de estos negociados de la salud, porque conociendo la ruta del dinero vamos a llegar a que no sea el único responsable Néstor Lorenzo, porque estamos completamente seguros que una persona sola no puede haber, como se dice vulgarmente, claro. Por supuesto que sí. ¿Y es complicado seguir esa ruta? Mire, por los aportes y los allanamientos que realizó el juez Ollarvide, calculo que algunos pasos va a poder dar. Qué bien está trabajando, ¿no?, el doctor Ollarvide, me parece. Yo creo que sí, y nosotros, a partir de la información que nos fueron acercando, inclusive algunos empleados de la obra social bancaria, porque acá tampoco hay que generalizar y poner un estigma sobre todos los empleados o sobre todos la gente que está gremiada en la bancaria. Mucha gente se está moviendo y está aportando para que esta investigación avance, y es necesario que así sea, porque lo que pasó adentro del policlínico de la bancaria únicamente lo va a poder aportar el personal de ahí. Pero sí, me parece que los pasos por la ruta del dinero, si hay mucha colaboración del sistema, se pueden encontrar, pero bueno. Ahora, los médicos eran cómplices. Mire, no todos, claro, no todos. Ahí viene una cuestión. Pero han habido médicos cómplices. Ellos debían saber que esos medicamentos no estaban en condiciones. Mire, si sabían que los... Yo leí el caso, perdón, de un chiquito que murió y el médico quedó muy intrigado pensando, pero si se le dio la medicación que correspondía.
Claro. O sea que era Bueno, ahí trucha, era viene, adulterada. Lo que usted está diciendo me parece que es el tema fundamental sobre las responsabilidades. Yo creo que si alguien... Los médicos pueden dar un remedio. ¿Sabe por qué? Porque piensan se va a morir. ¿Para qué le vamos a dar el remedio? Sería terrible como yo lo leí también esta mañana. alguna gente Ahora, decía... ¿qué seguridad tiene? Discúlpeme. Un enfermo oncológico, ¿qué seguridad tiene de recibir el medicamento correspondiente? Bueno, mire, Mirta, me parece que ahí lo que ocurrió es que los médicos aportaban los medicamentos que les entregaban y por supuesto que tal vez no tuvieran la pericia que tendría un farmacéutico para saber si el medicamento San Javier, estaban en la policlínica. era proveedor del policlínico La Bancaria. Claro, de ahí viene la fuerte y no vinculación. solo, senador, no solo la bancaria. No solo de la que bancaria. eso es lo que creo que viene. Sí. Cuando hay Son las 7 otras u 7. 8 obras sociales de diferentes sindicatos, y atención con esto, a ver quién está involucrado ahí y quién le compraba a San Javier. ¿Usted sabe, licenciada? Sí, hay algunas empresas, la diferencia que hay entre algunos sindicatos y la bancaria particularmente es que la bancaria le compraba todo a San Javier. O sea, San Javier era el que le manejaba el gerenciador de la obra social bancaria. Las otras obras sociales, que hay varias, no sé la cantidad exacta, pero exactamente, digamos, compraban algunas líneas y sería también importante que se investigue. Nosotros, por supuesto, toda la información se la aportamos en su momento al juez y yo también quiero decir que utilicé, digamos, la etapa judicial porque a mí lo que me pasaba era que por mucha complicidad que había, cuando nosotros llegábamos para hacer las inspecciones, resulta que estaba todo en orden. Estaba todo perfecto, e incluso en alguna oportunidad me contaban los inspectores que tenían 100 carpetas vacías, o sea, alguien avisó y parece que alguien vació todo, o sea, 100 vibratos vacíos. ¿De alguien del ministerio o de la policía? Bueno, eso lo deberá determinar. Lo que sí el juez pudo advertir es que un inspector hablaba con Lorenzo, que de inmediato me informó y, por supuesto, cuando el juez lo dispuso, porque hizo la correspondiente denuncia para no entorpecer la vía de la investigación, para que se enteraran de que estaba él haciendo las escuchas, nosotros si separamos a esta persona se le hizo un sumario y por otra parte hay una denuncia penal radicada por el propio doctor Ollarvide. Graciela, ¿Y ustedes saben, perdón, dónde se adulteraban los medicamentos? El lugar físico, digamos. Mire, en noviembre pasado, cuando el doctor allanó, porque esto, digamos, es una investigación que lleva hace más de un año, el doctor hizo una cantidad, exactamente, una cantidad de allanamientos. Uno de los allanamientos fue en el Centro Oncológico de Excelencia, la Fundación Magnetti, que también manejaba este señor. Eso es en La Plata. Estaba vinculado con Eso es en La Plata. Costa había puesto a Lorenzo ahí, ¿no? Lorenzo entró ahí porque era un gran financista, evidentemente le pagaba el sueldo al personal, pero no hacía absolutamente nada y prácticamente Magnetti estaba cerrado. Lo que Ollarvide encontró es una gran cantidad de medicamentos vencidos. La sospecha es que eso era cambiado los frascos y vueltos al mercado. Y lo otro que me parece es que también encontró en el allanamiento es la posibilidad de que el otro día un poco lo dijo este señor Brito, que iba a hacer un laboratorio, porque él siempre quiso, digamos, tener esto para hacer la pantalla, para colocar todos estos medicamentos. Graciela, ¿usted cree que entre las obras sociales que le compraban a Lorenzo, es decir, que son compras realmente muy irregulares o sospechosas, puede estar la obra social de camioneros de Moyano? Mire, eso lo deberá investigar. Lo que yo le puedo decir es que una de las droguerías, porque acá hay muchas droguerías que están vinculadas a Lorenzo, o sea, se llama Congreso Salud. Congreso Salud sí le vendía, eso Congreso le puedo Salud decir, es cercano a le vendía Moyano. Forza, le vendía la droguería que atiende habitualmente a y camioneros. otro hecho que vincula este tema con el triple crimen es que en la declaración que hizo a la Administración Nacional de Medicamentos, Lorenzo dijo que los medicamentos adulterados que aparecen en la denuncia de la obra social bancaria se los vendió Forza. Y Forza termina con 8 balazos en un zanjón. ¿Y por qué los matan? ¿Por qué el triple asesinato? Yo todavía ¿Cuál es el móvil? No estoy se sabe. convencido, no, sí, yo todavía estoy convencido que es un tema. La principal línea de investigación, vamos a hacer un podio de las hipótesis. En el primer lugar está la cuestión de la efedrina. Ajá. Esa sigue siendo hoy la principal hipótesis de investigación del fiscal Bidone. Y a un escalón abajo está el tema de los medicamentos robados. No nos olvidemos un detalle que no hay que pasar por alto. Cuando se cumplió el año del triple crimen, Mirta, el fiscal Bidone le envió una carta a los familiares que a usted se leyó acá, el abogado Pierri. Sí, sí. Y en esa carta, el fiscal Bidone denunció
el miedo, el terror que tienen los testigos en declarar en la causa del triple crimen. Y dijo también que había muchos testigos que no declaraban porque podían ver perjudicados sus negocios. Y estos eran justamente, hacía alusión con esta frase, al mercado de los drogueros, de bolseros, medicamentos. Porque se les estaba terminando el negocio. Si hablaban, se les iba a terminar todo este negocio. Pero qué mafia, qué mafia. Es una mafia. Yo creo que la mafia de los medicamentos acá en Argentina, además de matar gente inocente que está consumiendo algo que cree que le va a hacer bien. Sí, aparte de matar gente inocente, terminan matando a aquellos que se ponen en contra. Ahora, yo me quedé con una pregunta, Mirta, quería hacerle a Graciela. ¿Es cierto que Lorenzo, a través del gobierno nacional, hizo negocios en Venezuela? Bueno, aparentemente habría firmado, porque esto lo secuestró el juez en noviembre pasado, en uno de los domicilios que allanó, una documentación donde había un convenio entre, creo que era el INTI y las empresas. ¿Se acuerdan que cuando en agosto se firmó un convenio, estaba también el tema y la empresa de Lorenzo? ¿Venezuela tiene una ministra de salud mujer? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que dicen es que la clave es la relación que tenía Lorenzo con esa ministra de salud mujer y algunos negocios que se iban a hacer tanto en Venezuela y también aquí en la Argentina con capitales venezolanos. Claro. Que aparentemente no se llegaron a hacer. No se hicieron nada. Supongo que como centro debería ser la Fundación Manetti y que quizás era como la Fundación Manetti era de un prestigio. Pero, por eso, pero ojo. El doctor Manetti. Que yo creo que si sabe a dónde terminó su fundación, ¿no es Usted lo debe conocer siendo de, bueno, usted es de Bahía Blanca, pero bueno, en la provincia. Realmente un hombre intachable, me animaría a decir, muy amigo. No tiene absolutamente nada que ver ni él ni su familia, quiero decir. Favaloro, muy amigo, sí. Lo que sucede es que la fundación ingresó como muchas, digamos, en el mercado de la salud, muchas empresas, en una crisis muy profunda, y ahí apareció en los últimos años este señor Lorenzo como el salvador, utilizando a lugares de prestigio justamente para hacer eso. Los medicamentos oncológicos, discúlpame Gustavo, ¿mueven tanto dinero como el narcotráfico? La verdad es que no lo sé, no me atrevería a decirlo, pero creo que... Un tratamiento para combatir el cáncer de pulmón cuesta lo mismo que 1 kilo de cocaína de máxima pureza. Mire usted. Y el tema es que todos esos dineros los financian los estados, porque en general para la gente que no tiene cobertura lo paga el Estado, y para los que tienen cobertura la Seguridad Social. Entonces, este entramado, digamos... Primero comenzaron quizás haciendo negocios con la fabricación de documentación, es decir, fabricaban historias clínicas, troqueles, etcétera, etcétera, para pedirle a la Seguridad Social el medicamento. De esto hay varias denuncias que incluso nosotros llevamos más elementos contra algunas obras sociales. Hay algunos medicamentos carísimos, ¿no? Todos son en general muy caros. Yo tengo una persona de mi entorno que tiene un problema serio de salud, una joven, y está intentando conseguir un medicamento. Vive en Bariloche, en Río Negro. Entonces en Bariloche la derivan a Buenos Aires. De Buenos Aires a Bariloche y le va la vida en esto. Le va la vida. Y no le entregan el medicamento. Sí, quizás con ese dinero que hoy los estados gastan, digamos, o invierten, en lugar de que se los lleven estos vivos, se pudiera dar, digamos, nosotros incluso presentamos como una propuesta justamente que haya una cobertura universal para las enfermedades de alto costo y de baja incidencia, uniendo el dinero de la Administración de Programas Especiales, lo que pone el Estado. Quizás habrá ya que poner un poco más, pero... Pero bueno, es un poco, Mirta, lo que yo planteaba... Y ahora el juez parece que le va a conseguir el medicamento. Pero es un poco lo que yo planteaba recién, que el senador hacía también un comentario. Es decir, ¿el Estado para qué está? Si no es para solucionar este tipo para intervenir en este tipo de conflictos que plantea Mirta. Si no, ¿para qué está? Para permitir o ser permeable a este tipo de negocios. ¿Para qué sirve el Estado en nuestro país y en los países? Lo que sucede, Facundo, es que cuando nosotros propusimos esto, yo tengo que reconocerlo, muchos dirigentes gremiales que me dijeron, queremos que lo haga, te damos nuestro apoyo. Ahora, había otros que no querían saber nada. ¿Por qué? Evidentemente porque preferían comprar estas droguerías y tener esto. Yo le voy a contar algo, Mirta, mire. La obra social del Automóvil Club Argentino, por ejemplo, que la recuerdo, había más, pero
esa la recuerdo. Cuando nosotros empezamos a revisar los troqueles, es decir, yo hice sacar todos los expedientes e hice sacar una muestra de 60 millones de pesos de los últimos 2 años y le pedí al Instituto Nacional de Medicamentos que hiciera un análisis de los troqueles para ver si eran originales o no, entre los cuales estaba la droguería de Forza, bueno, todas un poco las droguerías, las de Lorenzo y varias más. El 10% eran troqueles falsos, que en la mayor parte de los casos no es que la medicación sea falsa, todo para llevar tranquilidad a las personas, sino que eran personas de carne y hueso, pero que están sanas y a las que se le adjudicaba tener una grave enfermedad. De esto, cuando se enteraron algunas obras sociales, ¿qué hicieron? Dijeron, no queremos cobrar nada de lo que reclamamos en el APE. Claro. Entonces, a confesión de parte... Digo, para que la gente lo entienda, Claro. Mirta, lo que hacían eran inventar enfermos. Enfermos, Gente claro, sana, claro, sí, que la sí. convertían en enfermos y le iban al Estado a pedirle la plata porque decía, yo atendí a tal persona que está enferma y tal persona no estaba enferma y cobraban por eso. Bueno, en el caso de los medicamentos adulterados... ¿Eso judicialmente qué es? ¿Estafa? ¿Qué es? Sí, podría Estafa, calificarse ¿no? como ¿Cómo se estafa. califica? Intento de Sí, estafa. sí. Intento de estafa. Sí, hay fondos públicos, no en el medio. Nardelli, en caso de las obras sociales que compraban medicamentos adulterados a precios viles, o sea, en el laboratorio cuesta 1.400 pesos y ellos lo compraban a 700, sabiendo que estaban comprando algo que no está bien, ¿a ellos no les corresponde ninguna responsabilidad por esto? Sí, yo creo que ahí la investigación tiene que determinar la responsabilidad. Yo creo que en la hipótesis que vos planteás sí le corresponde la responsabilidad penal, porque todo el mundo sabe en el mercado de la salud que los medicamentos tienen un valor, no pueden comprarse a precio vil. Pero acá ni siquiera aparecían a veces medicamentos, como bien explicaba Facundo también, que solamente falsificaban las cajitas y con los troqueles acudían a la Seguridad Social. La verdad que lo que ¿No más nos encontraron sorprendió... ningún lugar donde estiraran medicamentos? ¿Dónde tiraran? Donde estiraran los medicamentos. ¿no? Ah, bueno, sí, eso es una de las denuncias que los adulteraban y Bueno, el juez hizo hizo varios allanamientos Está en buscando lugares. dónde se producía. Claro. esta Es decir, a ver, estirar medicamentos, adulterar medicamentos, Eso o falsear es criminal, medicamentos, la verdad. fondos para la campaña que no sabe de dónde vienen, Eso es un asesinatos en el delito. medio, digo, es Mira, muy Facundo, compleja la verdad trama. que cuando Graciela llegó al PAMI y descubrió esto, nosotros creímos que era como la fama que tenía el PAMI. Uno podía Sí. llegar a entender, bueno, esto es un problema del PAMI, esto hay que solucionar el PAMI y con eso se acabaría este tema, porque uno creía que estas droguerías y estos funcionamientos eran en el PAMI. Ahora, cuando Graciela va al Ministerio de Salud y esto se reproduce en la Seguridad Social, Se multiplica. uno se alarma porque dice, bueno, acá ya no es el PAMI. Sobre el PAMI se puso la mirada política mucho tiempo. Y la verdad que hasta que llegó Graciela no había ido bien. Pero acá hay que poner la mirada sobre estas cuestiones, sobre las obras sociales, sobre qué están prestando, qué calidad y demás. Entonces, yo sobre la responsabilidad que tiene la bancaria, a mí me parece que habría que ver que si ellos se enteran, porque a cualquiera le pueden cometer un fraude, lo que pasa es qué actitud tomó después, qué investigaciones impulsaron desde la bancaria, qué se hizo en la bancaria para evitar con- que esto siga Sanola sucediendo. esto se ha que dice defendido usted, mucho senador. hoy, ¿eh? No, me parece bien que se Sanola defienda, ha que lo explique, defendido, tal vez sí. tenga respuestas Lo para ataca al juez, al doctor Ollarvide, y no sé si lo ataca a usted Eso- también. Sí, bueno, pero, Pero eso no es mejor que defenderse, explique, digamos, que más Claro. que ataque. Pero aparte Claro. le voy a decir una cosa, porque hoy salió a decir que esto es un tema de la interna gremial. Yo no conozco, le voy a decir, creo que conozco a Carlos Pellegrini, que es un dirigente histórico de la bancaria, pero lo conozco por el tema de la investigación de lavado de dinero y en aquel momento. ¿Carlos y- Pellegrini se llama? Sí, ¿Qué Carlitos apellido? Pellegrini. Nombre y apellido, Y ¿no? conozco a Hugo de Sal, que en las últimas 2 semanas se puso en contacto, incluso unos días anteriores a que el juez hiciera una cantidad de procedimientos, básicamente porque tenían información, yo ni los conocía. Sí, a mí me contactó mucha gente de la bancaria, desde afiliados que tenían los problemas y nos traían, hasta personal que muy asustado me trajo de medicación que nosotros aportamos al Defensor del Pueblo en su momento, que estaba haciendo la investigación. La verdad es que no tengo nada que ver con ningún tipo de interna, Ahora usted, el ni doctor- me interesa en el doctor absoluto. Kirchner o la presidenta, ¿nunca le dijeron, ministra, investigue? Mire, yo hice... Vaya a fondo, hasta el fondo, no pare. A mí el doctor Kirchner, cuando llegué al PAMI, me dijo que había que mandar preso a todos los que habían ¿Eso le saqueado el dijo? PAMI. ¿Ah, Así sí? es. Así que era consciente que había Y yo irregularidades, pude trabajar con mucha tranquilidad y la verdad que sin ningún tipo de La- límite, solo dije en muchas oportunidades. La pregunta es por qué en el PAMI sí y en el Ministerio de Salud no. ¿no? Y en salud no. ¿No? Porque recién el senador hacía un paralelismo Sí, en lo sí. que se encontraron en el PAMI, Sí, sí. luego fueron a salud y lo encontraron amplificado
realmente es una muy mala señal que la hayan sacado, Graciela. No, Porque igual no es un tema de nombres ni de personas, digamos. Aquí lo importante es Pero que no minimice se la cosa, cambien los Graciela, usted no minimice, procedimientos. es muy A mí lo serio. que me asusta, a mí la verdad, ¿Está yo buscando no trabajo pude usted, dormir. cierto? Sí, es ¿Está cierto. buscando trabajo? Y bueno, espero que, porque su programa siempre me ha traído suerte, así que... ¿Y de qué quiere trabajar? ¿Qué quiere hacer? ¿Usted es licenciada? Lo que siempre he hecho yo, digamos, o asesoramiento de empresas, o bueno, estas cosas que también me interesan mucho, poder colaborar. ¿Y dejó ¿no? los informes, su currículum, los ha dejado en lugar? Sí, estoy dejando. si llaman las droguerías, igual No, las droguerías ya, no, ya pero... adviértale que no la van a contratar. Pero sí, Tengo que ir a una pausa, sí. trabajar por ahí en ayudar en la Defensoría del Pueblo, en esos lugares donde, bueno, uno... ¿Y Lirita sabe que Carrió la está- llamó cuando No. ¿Nunca la llamó? No. ¿Tampoco ahora? No he hablado con la doctora Carrió. Pues usted fue una gran colaboradora de ella. Bueno, Hormiguita, eso- ¿quién la llamaba Hormiguita? Ella le puso Lilita me Hormiguita. puso hormiguita, sí. Ajá. Pues ella siempre estaba trabajando y siempre traía pruebas. ¿Se acuerda cuando trajeron las cajas de Sí, Estados de los Unidos? Estados Unidos. ¿Se acuerda? Bueno, tenemos que ir a una pausa. Licenciado Caña, ¿cómo podemos hacer los enfermos oncológicos para saber si los medicamentos que nos dan están adulterados? Pregunta Mariana de Paternal, le deja un teléfono. Es cierto, ¿cómo se sabe? ¡Qué horror! ¿Estás enfermo? ¿Tomás un remedio y Mariana, listo? lo importante de los medicamentos, cuando uno tiene que ir a buscarlo a una farmacia, donde haya un profesional que es el responsable, porque responde con su título habilitante, y esto me parece que es central. Y en segundo lugar, fíjate que la caja no esté adulterada, abierta, y si no, en el ADMAT ellos te pueden informar por el número de lote. Yo no tengo el teléfono, pero el ADMAT tiene una línea 0800, si se ingresa a la página, y se puede tener toda la confianza porque es una estructura estatal que tiene un reconocimiento muy grande, no solamente en la Esto Argentina, sino en altera el la vida de exterior. todos, nos altera la vida a todos esto. Tomás un medicamento y pensás, pero esto será adulterado, estará adulterado, será el que corresponde. Qué terrible, ¿no? Mirta, Es muy también delicado me todo parece esto. que eso también hay que manejarlos con Lo cuidado, estamos porque no es que magnificando, todos los medicamentos estén adulterados, sino Bueno, aquí hay pregunta una una parte. señora, Mercedes de Olivos. Quisiera saber qué medicamentos están adulterados, pregunta la señora Mercedes de Olivos. Le voy a decir una Licenciado cosa, Caña. igual de todos los medicamentos oncológicos, no es que son todas las líneas de oncológicos, sino que hay algunos en particular que por alguna razón que habrá que determinar, algunos eran porque salían de los programas del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, los que compraba el Ministerio de Salud de la Nación, luego aparecían limpios, o sea, sacándole todas las identificaciones que eran del Etiquetas y demás, Ministerio claro. en las droguería, ¿no? Ha nombrado un interventor, ¿no? En Sí, el Policlínico, en la obra social bancaria, ¿no? Sí, señor el doctor Ferrara. El doctor Ferrara, Pedro Ferrara, ¿no? Es oncólogo, es un gran oncólogo, de muy bajo perfil, ¿eh? Sí, yo lo conocí, creo, porque ahora me entró una duda si era él, pero iba a la Comisión de Salud del Senado de la provincia y El padre participaba. era un gran- Y el padre era un gran Un gran- sanitarista. Sí. Muy bien, nos vamos a la pausa. Licenciado Caña, felicitaciones por su valentía y compromiso. Liliana de San Juan. Es cierto, miren la hormiguita lo que ha hecho, miren la hormiguita, es bárbaro. Se lo digo con cariño y con Ya lo sé, admiración Mirta, ya lo y, sé. y valorando realmente su trabajo porque usted pone en riesgo su vida, licenciada. Seguro. ¿Anda con custodios o no? No, Mirta, se toma el tren, dígale, porque... ¿Toma el tren usted? No tiene No miedo. digamos que tren igual, Mirta, por las dudas. No, pero ha sido amenazada. Usted ya me ha contado otras veces que ha sido Sí. amenazada. Bueno, Y pero usted yo hice lo que destapó tenía la que olla, hacer. porque se Mirta. destapó esta olla. Lo importante aquí es que se tomen las medidas, porque le vuelvo a decir, a mí me asusta que Lorenzo y todos estos personajes dijeran que me iba yo y volvía a los negocios. Y me asusta los cambios que ha habido en la superintendencia y creo que eso no es positivo. Sí, habría que ver la gente que tanto, o que asesoró en el sentido contrario, si no especulaba con esto, ¿no? Que la salida de Graciela le permitiese Sí, volver o empezar algunos el entramado este. Me parece que se ponga la mirada va a hacer que el sistema mejore. Ahora hay que Seguro. trabajar fuerte para que esto cambie, ¿eh? No Yo es tengo una la causa sensación solamente. que... No es una no se agota causa. con una causa No, penal no. este problema. No, iba a No es comentar y voy a la solución no es un tema penal. La justicia tiene que encontrar los responsables. Ahora el Estado y los estados tienen que cambiar la metodología, que es lo único que va a garantizar que dentro de 10 años no volvamos a hablar de personajes como Lorenzo. Que no se repita, ¿no es cierto? Pero qué terrible. La gente está más inclinada, es más sensible a delinquir
que actuar correctamente. Porque no hay castigo. Eso tiene que ver con una sociedad impune. Con la impunidad, claro, claro. Yo siempre he tenido la sensación que las obras sociales gremiales son pequeños estados dentro del Estado, que se manejan como... Y están siempre los mismos. Sí, Están siempre los mismos. Sí. No hay elecciones. ¿Sanola cuánto hace que está? 20, 30 años. 20, 25 años. 30 años, creo. Aquí me dicen el ANMAT, el teléfono, ¿no? Responde. Se llama ANMAT, con T final, responde. 0800-333, está saliendo ahí, sí. 1, 2, 3, 4. Hagan bien los números, chicos, pues ese uno no se sabe qué. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿eh? Ay, qué tema qué tema, qué terrible. Qué terrible, Dios mío, esta Argentina querida, las cosas que le hacen a este país. Porque le hacen al país, nos hacen daño a todos, pero al país primero es un desprestigio terrible, ¿no? Y además, qué sé yo, exponemos nuestras vidas. Estamos a merced de estos delincuentes que nos den remedios falsificados. Y muchas personas que necesitan tener la medicación o que se podría dar mayor cobertura, no la tienen por esto, digamos. La Argentina invierte 9% de su PBI en salud, entonces qué importante 9%. sería ¿Es alto? que es alto. ¿Es mucho? No sé, no es mucho porque en salud siempre hace falta. Está bien, pero es una cifra importante. Pero es una cifra importante. Que no se Entonces, refleja, ¿no? que no se refleja en la calidad del sistema. Y esto tiene que ver con la fragmentación, es decir, 250 y pico, 54 de obras sociales, más todas las Están mal obras administradas, que sociales. están fundidas. Bueno, aparte de eso, que no tiene ni siquiera escala para dar los Lo que pasa, servicios. Graciela, que es la lógica del lugar no ocupado. Y vuelvo con el tema de que si el Estado no pudo suplir la necesidad básica que es la salud, la empiezan a ocupar. Pero qué importante. Las obras Miren Estados sociales. Unidos, le estamos moviendo la estantería Obama con el tema de la salud. Es que el tema Le de la estamos salud hay moviendo muchos el piso. intereses, Sí, digamos, claro, se mueve hay mucho ahí. intereses, nosotros esto lo sabemos, digamos, hay intereses, muchas veces una relación médico-paciente que es muy fuerte y a Claro, sí, veces sí. en los intereses comerciales de las empresas. Bueno, pero también en todo se esto meten. tiene que haber voluntad política para terminar con todo esto. Si Como no, con no se va a inseguridad. acabar, ¿eh? Como con la inseguridad, sí señor, exactamente igual. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Voy a hablar un poquito con el senador Nardelli también. Nos va a contar quién es Gabriel Britos, ¿eh? Bueno, cómo no. Y qué papel cumple en este asunto. Está sospechado de haber aportado 310.000 pesos para la campaña K a través de su droguería Global Pharmacy, ¿no? Él lo niega, dice que Néstor Lorenzo le pidió cheques prestados. Que es un entramado esto. Porque además cada día aparecen nombres nuevos. Uno no termina Claro, de... decíamos con Facundo. Me pidió prestado 300.000 pesos y yo se los No, le di. di los cheques. Le dio los cheques firmados en blanco. Sí, hay otros personajes, no sé si él, pero otros personajes que cobraron el 7% de comisión por los cheques que prestaban, así que... Yo tengo la sensación que lo que se ha investigado hasta ahora es la punta del iceberg. Sí, yo creo lo mismo. ¿Eh? Yo Usted creo lo también lo mismo y piensa, estoy ¿no? esperanzado con que las dos cuestiones vayan. La decisión judicial de avanzar y la decisión política de, por lo menos, darle un corte definitivo a este sistema. Yo si fuera de la definición. presidenta que usa tanto la cadena nacional, yo salgo en cadena nacional a explicar este tema y a decir hasta qué punto el gobierno ha tenido responsabilidades y bueno, y sí, ellos están muy afectados en todo esto. Lo que pasa que si lo miramos... Los presidentes, son dobles, los presidentes salen muy afectados de todo esto. Ahora, Mirta, si lo miramos Salen lastimados. con sentido común, determinados capitales se aportan a la campaña de un gobierno que se elige. Sí. El gobierno que se elige, que fue electo con capitales muy sospechados, es el mismo gobierno que va a poner a sus hombres, a sus técnicos, a controlar a las mismas personas que aportaron a la... O sea, Sí, Sí, pero es un sistema ¿quiere que lo armado. cuente? En la punta de la iceberg. No, tengo que ir al corte, bueno. tengo que ir al corte y volvemos Perfecto. enseguida. Después le doy la palabra inmediatamente, No será le prometo. problema, ¿no? Ya volvemos, señores, una pequeña pausa. Impresionante. Dígame, licenciada, yo tengo la sensación que a usted la presidenta la apoyaba, pero el doctor Kirchner no la quería. Yo No va a contar nada, no me cuenta nada, cuénteme algo. sea No puedo. bonita. La verdad es que no le Cuénteme puedo algo. decir porque no he hablado con el doctor Kirchner desde que él dejó la presidencia. Así que ¿Y usted presenta la renuncia o le dicen no, yo presente la presenté renuncia? la renuncia. ¿Le pidieron la renuncia? No, yo la presentó presenté, la usted. renuncia. Al día Porque siguiente, aparte claro, ¿no? debía- Al día siguiente de las elecciones. Creo que debía hacer eso, ¿Sí? neta. Sí. ¿Lo tenía pensado ya perfectamente? Sí, lo tenía. organizado, claro.
Sí, Claro. ya se lo había comunicado antes a la presidenta. Estábamos hablando recién de los crímenes y todo. A mí me encanta hacer un seguimiento así. Me hubiera encantado ser detective, mire usted. Con mi hermana hicimos Carola y Carolina, un ciclo en Canal 13 hace años que hacíamos de detectives las dos. Pero comentamos la cantidad de casos que han quedado sin esclarecerse, ¿no? Impunes. ¿Y hasta cuántos el momento. vinculados al lavado de dinero o narcotráfico? Bueno, hoy se elevó a juicio oral, el fiscal Romero elevó a juicio oral la causa en la que se investiga los asesinatos de 3 policías en la planta transmisora el Camino a la Plata. Exactamente. Sí. Y la cuestión ahí es que lo que dice el fiscal es muy duro. Que ¿Están vinculados con el narco? Y ahí decían que estaban cuidando droga. La droga, ahora, evidentemente estos 3 policías que mataron no sabían lo que estaban custodiando. Alguien había utilizado ese lugar para guardar droga. Ellos no sabían, ellos no debían haber estado ahí y como estaban ahí en ese lugar, los mataron. Es gravísimo. Es cierto, como se va a ventilar en el juicio oral, usar una dependencia que es del Estado, de un organismo del Poder Ejecutivo que está para combatir no solamente la inseguridad, sino también el narcotráfico, en el que estaban guardando droga, es de una gravedad institucional tremenda. Claro. Ahora, esto pasa, como está pasando los triple crímenes. Aparece en General Rodríguez, uno de los aportantes a la campaña con 8 balazos, y la presidenta o el presidente no les interesa. No hacen nada para apurar la investigación. El fiscal Bidón está trabajando... ¿Deben intervenir ellos? ¿Debieran intervenir? Dar apoyo logístico, dar la seguridad de los testigos, garantizar la seguridad de los testigos, de todos aquellos que pueden hablar y que tienen algo para decir. Se le da seguridad. Acá la gente tiene mucho miedo de hablar, porque tienen miedo que le metan un balazo en la cabeza. Sí. Yo creo que sería muy importante, cuando fui diputada yo impulsé, ¿no?, modificar y crear una figura de un poco para aquellas personas que quieran contar hechos de corrupción o que sepan, puedan tener protección, ¿no? Porque si no siempre bueno, los ¿no existe el testigos... testigo protegido? No, para en hechos de para causa corrupción de no. secuestro extorsivo O y de narcotráfico. narcotráfico, exacto. Lo ¿Terrorismo? prevé. ¿Terrorismo? ¿Cómo? ¿O de terrorismo? Y terrorismo, sí. Narcotráfico seguro. No de corrupción. Y sería interesante porque, incluso para proteger a los testigos, ¿no? Acá yo siempre recuerdo el tema de Lourdes Di Natale. Ah, sí. No, perdón porque cometimos un error. El testigo protegido existe y la justicia puede proteger a cualquier testigo. Sí, sí, existe no, un programa de testigo. reservada. Digamos, el hecho es, digamos, la figura del arrepentido, Arrepentido, ¿no? El Está arrepentido. contemplada en las Pero que causas de te baja la narcotráfico pena. Y de terrorismo. Sí, Disminuye claro, la lógico, pena, lógico. claro. El caso de Lourdes Di Natale, qué De notable Lourdes, fue eso, y ¿no? creo que también fue muy importante para la investigación de los sobornos del Senado, todo el... Dijeron que se había suicidado, pero bueno, se cree que la tiraron, ¿no? Sí, como Bueno, lo de sí. Chegoyen también. Sí, Sí, exactamente. Sí, es cierto, sí. La verdad que en esa causa, de los elementos que hay, En yo la calle le he Mansilla tenido... creo que era, ¿no? ¿Mansilla era? ¿Los brigadier? No, en la calle Lourdes. Mansilla, exactamente. Mansilla. Allí estaba el departamento de Lourdes Ahí Di es Natale. donde se suicida, sí. Sí, está cerquita de la avenida Porredón. Sí. A la mesa, ¿qué pena tiene una persona que adultera medicamentos? Marcela de Versalles, ¿qué pena tendrá? Siempre y cuando se haya comprobado o se compruebe que ese medicamento causó daño, la muerte, en este caso, a alguien. Si no, creo que no tiene ninguna pena. Se está modificando el Código Penal. Nosotros hay un proyecto que creo que está todavía en el Senado, que justamente modifica y crea la figura, porque esto es un tema grave, digamos, que hay una laguna. Nosotros, incluso esto lo pidió la presidenta el año pasado para que se trate. Ahora, los fondos de los camioneros para tratamientos complejos subieron muchísimo, ¿no? ¿En un 700% no subieron? Crecieron, sí, también sí. habría que Aumentaron, tener digamos, en desde 4 el años. 2000, exacto, pero habría que también hacer un análisis porque les aumentó, también exacto, la situación de empleo. En el 2004 era distinta al 2008, o sea, hay mayor cantidad de trabajadores y también todos sabemos que Camioneros, bueno, tomó Absorbió mucha muchos gente. trabajadores de otros gremios, entonces habría que analizar en base a todo eso y sacar un promedio, digamos, no solamente con el aumento, sino cuánto aumentó, o sea, cuál es el gasto por beneficiario,
que es más o menos una comparación lógica. ¿Y qué maneja la obra social de los camioneros? Bueno, en realidad la obra social de camioneros No sé tiene una por qué se sonríe usted, gerenciadora. Pastor, es una sonrisa muy sugestiva. Porque ahí me parece que todo lo maneja Moyano, Una ¿no? gerenciadora que No, es es una justamente de familia, la el hijo. esposa de Moyano. Claro, bueno, la esposa. Es la que maneja y el director técnico, bueno, el médico que trabaja. Se maneja mucho dinero ahí, ¿eh? Digo, pero Muchísimo, una pequeña muchísimo. reflexión, Sí. Mirta. La esposa de Moyano manejando la obra social de camioneros. La gerenciadora. La gerenciadora. La gerenciadora. La esposa de Zanola manejando la de los bancarios. Es hora de dar un debate serio sobre el sindicalismo en Argentina, ¿no? Sí, que las señoras no intervengan en esto, ¿no? Si no saben, Los no. hijos también. Los hijos también, sí, sí, sí. Si no es un problema, me parece a mí, que creo que ahí lo importante sería transparentar los fondos, Claro, ¿no? totalmente. Y que No rinden cuentas ellos, la CIGEN o directamente la Auditoría General de la Nación introdujeran el control de todo eso. Ah, habíamos quedado, tenía que responder algo, ¿eh? Usted me había senador. preguntado por Sí, Brito. No, Brito sí. es una persona que viene a dar un aporte a lo que recién decía Gustavo, que es cómo funcionó digamos, la recaudación de fondos de campaña. Y me parece que el aporte que da es decir, bueno, a mí en realidad me pidieron cheques que no tenían, lo que un poco había contado antes, que no tenían esa finalidad y que terminan siendo aportes porque, según los dichos de Brito, Néstor Lorenzo los habría aportado al Frente para la Victoria, para la campaña. Entonces me parece que la figura de Brito es importante y después, por supuesto, que hay que ver las responsabilidades de quienes mediante maniobras o presión o promesas, porque me parece que el gran gancho que tenía Néstor Lorenzo era prometer negocios a cambio de préstamos de cheques y de situaciones financieras que él, por lo que cuenta Brito siempre, utilizaba después hasta para pedirle la quiebra a la propia empresa de quien lo había financiado. Entonces me parece que en este esquema o en esta estrategia de Néstor Lorenzo no contaba con que al Ministerio de Salud iba a ir Graciela Ocaña y después se terminaría siendo hoy un personaje conocido cuando durante 20 años, desde la leche de Vico a la fecha, había hecho negociados y hoy recién es conocido públicamente. Yo estaba pensando que debe haber farmacias más confiables algunas que otras, ¿no es cierto? Pero ¿cómo saber quién me está vendiendo un medicamento que es auténtico a uno que es falso, un falsificado? Pero que sea de la farmacia es muy importante, Mirta, porque ahí, como decía Graciela recién, hay un profesional que tiene que entregar el medicamento y se hace responsable. Sí. Cuando uno ya, cuando no hay responsabilidades claras, como en la venta libre y demás, aparecen... ¿Y dónde más se venden medicamentos? Y bueno, ¿En los hay- kioscos? ¿Dónde sí, más? en algunos Ahora, kioscos se ¿su vende. antecesor no tiene alguna responsabilidad en esto? Me refiero a Ginés González García. ¿No crecieron las droguerías en cantidad? Antes eran 400, ahora son como 2.000. ¿No se dieron permisos indiscriminados para el funcionamiento de las droguerías? No, las droguerías tienen un trámite, lo que hay que hacer son los controles. De todas formas, usted sabe que el sistema argentino es federal, o sea, las provincias han resguardado para sí la salud como la educación, digamos, son facultades propias de cada Pero provincia. se le han dado permisos a droguerías que no tenían la infraestructura para esto. Nosotros lo que hemos Ustedes hecho lo controlaban eso. fue inspeccionar y luego hicimos un registro de reinscripción para que caduquen todas las inscripciones y una nueva inscripción para ver quiénes estaban trabajando y quién no. Nosotros, por ejemplo, la droguería de Forza o la de Martín Magallanes y Vilán la habíamos cerrado 2 meses antes de que aparecieran sus cuerpos en General Rodríguez, básicamente el de Forza. Vilán luego se suicidó días después. O sea que nosotros estábamos empezando a hacer el seguimiento con la gestión y después lo que se hizo fue hacer un corte y establecer una nueva como le digo, una reinscripción para que las droguerías presentaran e incluso presentaran todos sus balances y todo lo demás, porque a veces el Pero muchas Estado... droguerías no son sellos de